En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Muy buenos días, acá Felipe Reyes saludándolos desde Clave Morse, programa donde decodificamos la economía, la traemos a la mesa en simple y fácil, en pera y manzana, como nos encanta decir. Y estamos en un jueves 27 de marzo, terminando el mes, un día especial, un día con gotitas, con lluvia en algunas comunas un poco más fuerte. Así que vamos a comenzar el programa y vamos a... hoy día tenemos un programa, bueno, partiendo que estoy solo, porque Daniel Fajardo, que es el conductor principal, tenía un compromiso laboral, así que no pudo estar hoy día. Y yo voy a estar con muy interesantes invitados. De hecho, en un rato más vamos a tener acá en la oficina, en la radio, perdón, a gente de EDIC. Vamos a hablar del contexto digital con respecto a las leyes laborales. Súper entretenido, súper interesante. Y el segundo bloque vamos a estar hablando con gente del Congreso de América Digital 2025, congreso que se viene la próxima semana, así que vale la pena que lo conversemos. Bien, vamos a partir haciendo menciones de nuestros auspiciadores. Entonces, si estás buscando una nueva administración para tu edificio, entra a www.administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos en la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Y conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Es una empresa que maneja un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bien, vamos a mencionar rápidamente, antes de comentar algunos titulares, qué está pasando con los principales indicadores que mueven nuestra economía. El dólar está a 924, el euro está a 996, ya habíamos conversado que bajó la barrera de los 1000 hace ya un par de semanas. El cobre, que sigue altísimo, está a $5,23 la libra, y la UF está a 38.874. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bien, están pasando cosas importantes esta semana. Por ejemplo, la reforma de pensiones entra en vigencia con aumentos graduales y nuevas regulaciones. Ya, esto está ocurriendo ahora, se publicó en el Diario Oficial ya y está empezando su implementación. En agosto iniciará la extensión del seguro de lagunas previsionales y el primer aumento en la cotización, el que va a crecer gradualmente hasta un 7%. Mientras que en septiembre va a subir la PGU, la pensión garantizada universal, a 250.000 para mayores de 82 años, con incrementos progresivos hasta el 2027. Y antes de saludar a nuestro invitado que está acá ya presente, vamos a comentar una noticia que también es importante, que ya lleva como varios capítulos, que tiene que ver con la guerra arancelaria que está teniendo Estados Unidos con muchos países del mundo. Ayer Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció nuevos aranceles, ahora el 25%, para autos importados, y desató tensiones importantes en muchas partes. Hubieron réplicas desde Canadá, hubieron réplicas desde México, desde Japón, desde China, por supuesto, que ya tenían sobre todo los autos eléctricos, ya tenían un impuesto importantísimo, y de hecho los aranceles pueden llegar a un 125% en el caso de autos eléctricos chinos. 25% autos importados, esto es un temazo. De hecho, estaba leyendo que México exporta muchísimos autos a Estados Unidos.
China, ¿para qué decir? O sea, China está en una batalla en este minuto, sobre todo entre, no sé, BYD y Tesla en el mercado del auto eléctrico. Recordemos que Tesla es un cercano importante a Donald Trump, entonces están pasando cosas que la gente, medias polémicas, que la gente no sabe si realmente, por ejemplo, Elon Musk está como incidiendo un poco en esto, porque obviamente para él es muy beneficioso que los autos chinos tengan un arancel alto. Así que son cosas que están pasando en este minuto. Seguimos con la guerra arancelaria, nosotros desde nuestro rinconcito, desde Chile, un país chiquitito que exportamos harto a Estados Unidos también. Estamos súper pendientes de decir, van a poner aranceles especiales. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, por supuesto, pero también Donald Trump ha demostrado que es capaz de hacer y deshacer como con una velocidad importante. Así que eso es lo que está pasando, y ahora sí vamos a presentar a nuestro primer invitado. Estamos aquí en la radio con el señor José Miguel Martínez, director laboral de EDIG, ingeniero en administración con especialidad laboral, para conversar de temas, por ejemplo, los derechos laborales en el contexto digital, que obviamente ha cambiado todo, el impacto que están teniendo las plataformas de servicios. Y José Miguel, muy buenos días, feliz de tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, todo eso a disposición. Buenísimo. Bueno, José Miguel, primero cuéntanos de ti, cuéntanos de EDIG, a qué te dedicas y de qué se trata EDIG. EDIG es el acrónimo de Ediciones Digitales y Desarrollo de Software. Es una empresa que ya lleva 30 años en el mercado, que tiene como objeto principal asesorar a empresas y profesionales independientes en materias contables, tributarias y laborales. ¿Ya? Nuestro fuerte es la consultoría tributaria, consultoría laboral y desarrollo de software tributarios y contables. Ya. José Miguel, ¿qué está pasando actualmente? Bueno, obviamente el mundo está cambiando violentamente. Así es. De la mano de la tecnología, está evolucionando o involucionando, como dicen algunos, pero de que está cambiando, está cambiando. Nos estamos yendo a la nube, dicen algunos. Claro, la digitalización es un temazo que hoy en día ya está presente en, por ejemplo, el mundo pyme y microempresa, que antes eran como más reacias a digitalizarse o por temas de costo-oportunidad. Ya están casi todas digitalizadas, todos administran la nube, como bien dices tú. Hay una serie de nuevos trabajos, partiendo por ejemplo por las plataformas como Uber, entre muchas otras más. Entonces, ¿qué ha pasado un poco con los derechos laborales? Tal vez con el Código del Trabajo, ¿ha ido cambiando, se ha ido actualizando o está un poco más como obsoleto en todo este mundo de cambios? No, todo lo contrario. El año 2022 se modificó el Código del Trabajo y se introdujo un capítulo entero del trabajo de las plataformas digitales de servicio. Ya se apuntaba principalmente a las empresas como Uber, y como las empresas de delivery, de alimentación, como Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, que no era tierra de nadie. Ahí uno trabajaba, lo contrataban, oye, ¿quieres trabajar repartiendo cosas, por ejemplo? Llegaba generalmente una persona, le pasaban una moto y se dedicaba a repartir a través de estas plataformas. Eso ahora está regulado. Entonces la ley, el Código del Trabajo, diferencia entre los trabajadores de plataformas digitales de servicios dependientes, y eso tiene que tener un contrato de trabajo, e independientes. ¿Existen las dos figuras, por ejemplo, en Rappi? Existen las dos figuras, en Uber, en Rappi, en todas esas empresas. Ya. Eso es plataforma, digamos. O sea, por ejemplo, Pedidos Ya, Rappi, todas estas plataformas de última milla tienen gente que está contratada con contrato de trabajo oficial y tienen gente más como formato independiente. Así es. A ver, ¿y cuál es la diferencia? Eso. Si la prestación de servicio se realiza bajo subordinación y dependencia, necesariamente eso da origen a un contrato de trabajo. Entonces tiene que regirse por las normas de los trabajadores dependientes. ¿Cómo se materializa la subordinación y dependencia? Cumplimiento de un horario determinado, la obligación de prestar el servicio, ya la recepción de instrucciones de diversa índole, etcétera. Por el contrario, el trabajador independiente, en el mismo ámbito de las plataformas digitales de servicio, él decide cuándo prestar el servicio y él como que se afilia en el momento al mensaje de la plataforma, tiene un contrato de prestación de servicio y dice ya, yo voy ahora, y va, pero voluntariamente, no está obligado ni en horario ni en la ejecución misma del trabajo. Ya, entonces, pensando en, si un auditor, por ejemplo, nos está escuchando y ahora siempre ha tenido esa duda, que es una duda legítima, si yo quiero trabajar da lo mismo repartidor, la plataforma, en cualquier empresa, ya sea un supermercado, un Pedidos Ya, un Rappi, un Uber Eats, etcétera, pero yo quiero tener mi propia libertad. O sea, yo quiero trabajar, por ejemplo,
3 horas en las mañanas de todos los días, porque después tengo que hacer turnos de buscar a mis niños, por decir cualquier cosa. Ya. Ahí hay un formato en que es más como independiente, no voy a tener un contrato de trabajo. Claro, pero igual la ley protege a estos trabajadores, porque la mayoría, estadísticamente hablando, la mayoría trabaja como independiente. Sí. Pero igual el Código del Trabajo exige que le paguen a lo menos el ingreso mínimo aumentado en un 20%. ¿Ya? Ya. A distinción de los trabajadores contratados. Ahí ganan el ingreso mínimo, ¿no? Sí, en cambio, mínimo, o sea, como mínimo, ganan más, ¿no es cierto? Pero si fue un trabajador independiente, se puede pactar un sueldo por una remuneración por hora, que es equivalente a un ingreso mínimo más un 20%. Entonces no puedo ganar menos que eso yo, como trabajador independiente, y eso es novedoso, porque los trabajadores independientes históricamente no se han regido por el Código del Trabajo, cada uno pacta sus honorarios. Claro, informal, digamos, ¿no? Así es. En cambio, en este caso los protege, porque son muy vulnerables, ¿ya? Y le exige que ganen al menos esa cantidad. ¿Qué pasa con las imposiciones en estos casos más como independiente? El tipo que maneja un Uber, que es un auto que otra persona bajo la plataforma Uber, por ejemplo, logra recaudar dineros para su futura pensión en temas de salud. Como hay una emisión de una boleta ahí, el servicio impuesto, si él no se paga media las imposiciones como independiente, el servicio de impuestos internos, cuando declara la renta una vez al año, le retiene una parte para pagar imposiciones. Ya. Y eso, y con esa retención queda protegido hasta el año siguiente. ¿Ya? Ya. Entonces va a depender de él qué cobertura quieren que le den con esas cotizaciones, porque empezó gradualmente, primero un 5%, después un 11%, después un 17%, hasta llegar al 100% en el 2028. Pero falta todavía para eso. O sea, eso depende del mismo trabajador independiente qué cobertura quiere tener. Ya. Oye, entre paréntesis a la conversa, que está muy interesante, ¿qué te pareció, que tenía que ver? No sé si escuchaste a Carol Lucero. Carol Dance, que es un famoso que... No sé, es el seudónimo, Carol, sé que se llama Carol Lucero. Pero tienes toda la razón, porque todo el mundo lo conoce por Carol Dance. Ya, se tiró una frase media polémica, que sacó roncha en cierta gente, y hubo otras personas que dijeron, no, está bien lo que está diciendo, y entiendo que él dijo... El trabajar por experiencia. Sí, parece que alguien alegó un poco de que, oye, estaba pagando mal o no estaba... Y él dijo, oye, no todos los trabajos tienen que ser remunerados. A la gente joven, yo cuando era joven, dijo él, muchas veces trabajé a costo cero, digamos, o sea, con pago cero, pero aprendí un montón y conocí gente buenísima, hice networking, una serie de cosas que puede ser defendible o no defendible, pero definitivamente sacó muchas ronchas, mucha gente lo salió a criticar. Él ya es un personaje que como que genera harta suspicacia y harta crítica. Muy mediático. Sí, y harta gente le pega, sobre todo el último tiempo. Entonces, hablando un poco de los derechos laborales, lo que él dice... ¿Qué te parece a ti, en tu opinión personal? ¿Es correcto? O sea, efectivamente, ¿hay trabajos que pueden limitarse al pago si es que acumulan mucha experiencia? ¿O definitivamente está mal lo que dijo? A ver, partiendo de la base que toda prestación de servicio con subordinación y dependencia da origen a un contrato, no puede ser que uno trabaje en virtud, por experiencia. No puede trabajar sin cobrar. ¿Ya? La ley fija parámetros mínimos, que es el ingreso mínimo, por ejemplo, que no pueden ganar menos que eso. Si se pactan jornadas parciales, como era en este caso, el ingreso mínimo no puede ser inferior a la proporción de las horas trabajadas. O sea, pero siempre la ley protege al trabajador con que reciba una remuneración. ¿Por qué? Porque la definición de contrato de trabajo es la prestación de servicios personales bajo subordinación y dependencia de un trabajador para un empleador, y la obligación del empleador es pagar por esos servicios personales una remuneración determinada. No puede trabajar por experiencia o no puede trabajar para aprender algo, etcétera. Para eso existe el contrato de aprendizaje. El Código del Trabajo también regula a los aprendices, que cuando uno quiere aprender un oficio o una profesión, etcétera, practicar, etcétera, que le hagan un contrato de aprendizaje, que solamente lo pueden hacer menores de 21 años, ¿ya? Y hasta por 2 años, y en ese periodo le enseñan un oficio o una profesión, pero siempre es remunerado. No puede trabajar por experiencia solamente. O sea, eso que dijo él fue yo la he visto 2 veces en entrevista, fue un mecanismo de defensa, porque se vio pillado en el fondo, porque tenía gente trabajando para él, entre comillas. Él decía que son colaboradores voluntarios, pero ellos cumplían horario y recibían instrucciones, tenían una especie de monitor que le decía lo que tenían que hacer. Tenían reglas laborales, pero no tenían la remuneración. Claro, ahí ya hay cierto grado de subordinación, y eso da origen a un contrato. Claro. Aunque sea poco, si nadie dice que le paguen millones, pero para empezar, pero tiene que haber un pago. Ya, perfecto. Ahora, yo creo que para cerrar el capítulo Carol Dance, yo creo que también él
tal vez, y estoy dándole el beneficio de la duda, pero tal vez se refería a ciertos mecanismos que están válidos. Por ejemplo, una famosa, la otra vez escuchaba una famosa que necesitaba alguien que la maquillara, y una maquilladora dijo, oye, yo trabajo gratis feliz porque yo sé que, o por lo menos súbeme en tu Instagram, hago una historia porque eso me va a beneficiar mucho a mí. Eso es muy común, el famoso canje. Eso se puede hacer. Eso ya, y eso no tiene que ver con lo que dice No Carlos. tiene que ver, no, nada que ver. ¿Por qué? Porque es un trabajo puntual, esporádico. Ajá. Si quiero voy, si quiero no voy. Ya. A ver, existe el trabajo gratuito, pero en situaciones excepcionales. Claro. ¿Ya? La Dirección del Trabajo se ha pronunciado muchas veces. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sí. Tú tienes un amigo que está pasando un mal momento y hay que hacerle le vamos a hacer una completada para juntar plata para que se opere el hijo. Entonces tú te ofreces gratis a trabajar. Oye, yo me ofrezco a estar todo el día en la caja recaudando los vales para cambiar por los completos. Por poner un ejemplo. Sí. Ese es un trabajo puntual, se hizo una vez y yo lo hice gratis, pero porque es mi amigo. ¿Ya? Lo mismo que por razones familiares, a lo mejor alguien tiene un mini market y los fines de semana, bueno, como no tiene que darle descanso a sus trabajadores, los hijos ayudan a la persona a trabajar. ¿Ya? Ellos están trabajando gratis, pero porque son los hijos. ¿Entiendes? Esas situaciones excepcionales se permite, pero no es la norma, no es una cuestión permanente, claro, ni duradera en el tiempo. Ya, no se entiendo, ya, perfecto. Claro, ahí me quedó súper claro, José Miguel. O sea, cuando es esporádico se puede justificar y se puede entender. Y yo cuando trataba de hablar de darle beneficio a la duda, me refería justamente a esas ocasiones en que tú decías, oye, tal vez no me van a pagar, pero si hoy estoy ahí y me ven con esta persona, me va a beneficiar a mediano plazo. Claro. Pero no, cuando es un tema sostenido, me parece que ya es bien injusto que no haya un pago. Así es. Cuando hay normas de trabajo, exigencias, ¿no es cierto? Ya. Oye, José Miguel, volviendo al tema del contexto digital en el trabajo. Entonces ya, tú me dices que toda la gente que entiendo que es un porcentaje importante de la población, la gente que trabaja en plataformas de última milla, por ejemplo, cuando uno pide un Jumbo, un Líder, llega gente independiente, no llegan trabajadores de Líder, sino que llega gente que hace el delivery. Claro. ¿Cierto? Ya. Esas personas hoy en día están más protegidas en términos laborales. Corner Shop es el caso emblemático. ¿Con el qué, perdón? Corner Shop. Cuando Corner empezaron Shop. ellos, antes Claro. que lo comprara Uber. Exactamente. Ellos como Así que es. abrieron este camino un poco. Así es. ¿O no? Ya. Entonces, la gente que trabaja en eso, tal vez los que no tienen contrato de trabajo y los que tienen contrato de trabajo es otra historia, porque están ahí, seguramente trabajan en la oficina pero los que no tienen contrato de trabajo ya están más tranquilos, o sea, no van a estar como en pelota, por así decirlo, frente Desde a la ley. 2022 están protegidos ya por la ley. Ya. ¿Qué pasa con Uber a todo esto? Sí, ¿ya es una plataforma legal en Chile, tú sabes? No, es que Uber es otro, ahí hay otro problema. El problema legal que tiene Uber es cómo regula el transporte mismo. Esa famosa ley Uber que ya salió la ley, pero el reglamento falta para que empiece a funcionar, que lleva casi 2 años estancada en el Poder Ejecutivo, porque le han hecho cambios, va a la Contraloría, web, etcétera. No tiene que ver con el trabajo formal mismo, sino que con la prestación del servicio como rubro automotriz. Digamos, los requisitos que tienen que tener los autos, los requisitos que tienen que tener los choferes, qué clase de documentos tienen que tener, esas cosas técnicas, no laborales. Oye, entiendo. Y por último, antes de terminar la entrevista, yo quería preguntarte el tema del teletrabajo, por ejemplo, home office, que mucha gente tuvo, obviamente todos en pandemia, Sí. Ahora muchos están volviendo como pie atrás, pero no todos, hay muchos que quedaron en híbrido, que a mí personalmente me parece una figura espectacular tener híbrido, o sea, tener las dos posibilidades. Tampoco creo que sea sano estar de lunes a viernes clavado en una oficina. Hay algunas industrias que son más, que suele ser más importante que otras, pero por lo menos en el mundo que me muevo yo. Entonces quería preguntarte, efectivamente cambian las normas laborales, hay que hacer un anexo al contrato todavía, o ya se entiende que como todo el mundo estuvo sujeto a esto, ya no es necesario tener que cambiar cada contrato de trabajo. No, a ver, el teletrabajo o trabajo a distancia se instauró en la ley el año 2020 producto de la pandemia. Sí. Salió una ley que se incorporó al Código del Trabajo el concepto del teletrabajo, que es cuando la prestación de servicios se realiza por medios informáticos o de telecomunicaciones, exclusivamente. ¿Ya? Entonces hay actividades que permiten que uno trabaje en esas condiciones desde la casa. ¿Ya? No todo el trabajo. Por ejemplo, el personal de aseo, el personal de vigilancia, ellos no pueden trabajar desde su casa, tienen que ir presencialmente. Pero el personal administrativo a lo mejor sí podría fijarse un horario híbrido, 2 días en la oficina, 3 días en la casa o viceversa, etcétera. Pero eso tiene que estar formalizado mediante un contrato. Sí.
¿Ya? La ley dice que se puede pactar cuando uno contrata a alguien bajo esa modalidad, o si lo contrata con posterioridad, tiene que ser mediante un anexo, ¿ya? Fijando las condiciones, ¿ya? Ahora, han salido leyes en los últimos años, después de la pandemia, para fortalecer, digamos, la vida familiar, que en el caso, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo menor de 14 años que está a cargo de uno, también tiene la obligación el empleador de pactar con esa persona, en la medida que se pueda, el teletrabajo, ¿ya? Por norma obligatoria. Claro. Ya cuando tiene un hijo menor de 14 años. Ya. Entonces ahí entra un gran espectro de trabajadores, sobre todo las madres cuidadoras. Obvio, son una parte importantísima de la población. Pero repito, siempre que sea posible, porque yo he visto solicitudes de teletrabajo de personas que no se puede hacer desde la casa. No, hay trabajos que son inherentes a la presencialidad. Por supuesto. Y hay otros que efectivamente se puede. Ya. Ahora, en los momentos que sí se puede, ellos no tienen todos los derechos laborales como si el trabajo fuera presencial, exactamente igual. Tienen que cumplir un horario. Ahora, con la ley de las 40 horas que salió el año pasado, eliminó el inciso que permitía que estos trabajadores estuvieran sin horario. Ahora tienen que tener un horario pactado. Les tienen que controlar la asistencia. Se crearon nuevos sistemas de asistencia georreferenciales a distancia. ¿Cómo funcionan eso, oye? Eso se instala en el computador o en el teléfono celular y ahí uno marca la asistencia. Pero presencial, o sea, declaro que estoy efectivamente en mi casa frente al computador. Así es, una cosa así. Ya. Y también tienen derecho a que el empleador verifique y garantice que el lugar donde él presta el servicio cumpla con los requisitos. Y eso es muy difícil, eso es lo más difícil que hay. Porque yo no sé como empleador, yo no sé si mi trabajador que está en su casa trabajando está sentado adecuadamente en una silla como corresponde, en un escritorio, a lo mejor está en la mesa del comedor, que no está preparada para eso, a lo mejor está en la cama, eso no lo sé. Entonces yo, como empleador, la ley me obliga a verificar eso. Para eso las mutualidades de empleadores mandan unas cartillas de autoverificación que dice, tiene luz, tiene espacios abiertos, tiene calefacción, tiene luminosidad, todas esas cosas. O sea, un empleador puede mandar eso a... O sea, está obligado. Debe hacerlo. Claro, debe hacerlo. ¿Quién inspecciona? ¿El Código del Trabajo inspecciona? Oye, tú hiciste esto. La mutualidad de empleadores. Ya. El organismo administrador del Seguro Accidente del Trabajo. ¿Sabías eso? Claro. Y el típico tema, por ejemplo, yo en mi experiencia personal, yo lo que les pedía a la gente de mi empresa es, necesito que tengan buen internet, es lo que más me importa. O sea, pueden estar donde quieran, obviamente ojalá en la misma zona horaria. Sí. De repente nos pasaba que había gente que viajaba. Bueno, había una magistrada connotada que fallaba desde Italia. Fallaba de Italia. La hija de un supremo. Y lo lograba hacer bien, digamos. Claro. Ya, no, sí, yo creo en eso. Pero el internet es fundamental. O sea, cuando tú tienes trabajo remoto y un empleado tuyo está con mal internet, definitivamente ahí no se puede trabajar nomás, no se puede tener reuniones. La ley lo dice, en la medida que se podrá trabajar desde la casa en esta modalidad de teletrabajo, en la medida que las condiciones lo permitan. Claro, si yo voy a poner exagerado, vivo en una isla de las Huaytecas donde no hay luz, ni luz, no voy a poder trabajar desde allá. No, ese es el tema. Ya tiene que haber internet. Y ese servicio lo tiene que pagar el empleador. Ojo con eso. ¿El internet? Claro. Todos los costos que involucre el trabajo a distancia o teletrabajo, dice la ley, tienen que estar solventados por el empleador. Yo podría decirle la luz, el teléfono, el internet. Se puede dar una asignación compensatoria por esos beneficios. Entonces ahí empiezan los problemas. Oye, pero los empleadores me dicen, asesoramos muchas empresas nosotros, dicen, oye, pero ¿cómo le voy a pagar el BTR al trabajador si ven los cabros chicos, ven tele, el triple pack, tienen teléfono? ¿Por qué lo voy a pagar todo yo? Bueno, hagan un acuerdo, paguen un tercio, ve proporcionalmente cuánto destina de ese pack a las labores, al trabajo mismo, y tú le pagas esa parte, una cosa así. Yo tengo la impresión, porque tú estás hablando de la ley, que me parece muy bien, pero yo tengo la impresión de que eso no está sucediendo en la práctica. Yo tengo la misma idea. ¿No es cierto? Sí. Que no están pagando internet a lo, porque ya nos metemos en un zapato chino ahí, ¿no? Sí, pero un monto razonable, yo digo, no sé, unos 20,000 pesos, 25, para ayudar en algo al trabajador, porque él usa su internet que él paga para el trabajo, claro. No, si en la teoría tiene cierta lógica, y en teoría el empleador deja de pagar oficina, por ejemplo, o paga menos oficina o menos, o lo paga lo que yo me he dado cuenta, muchas empresas se redujeron al mínimo. Antes tenían 30 personas en una oficina grande y ahora quedan 5, entonces se achicó, ahorra un montón de plata achicándose, y los demás trabajan desde la casa. Pero eso no le puede salir gratis, tiene que solventar los gastos que involucra para el trabajador trabajar desde su casa. Mira, interesante. Ya, yo como te digo, creo que no está ocurriendo mucho, yo creo que la gente no está muy entera de esto.
Pero obviamente es buenísimo saberlo. Ya llevamos claro. 5 años de aplicación de la ley. ¿Viste? Si la ley salió en mayo del 2020, perdón. Ya, no, pero yo por lo menos no me ha tocado escuchar todavía una empresa que le pague el internet a su gente. No, que muchas muchas empresas le pagan asignación de internet. Incluso la Dirección del Trabajo ha dicho que esa asignación no es imponible porque es como la colación. Es una compensación por el gasto en que incurre el trabajador por usar ese servicio. Yo te iba a preguntar a José Miguel, buen tema también. El tema de la movilización, por ejemplo, que es parte fija un contrato de trabajo. ¿Cambia cuando hay teletrabajo y ya no hay movilización? Buena pregunta esa. La ley dice que el cambio de modalidad presencial a modalidad de distancia o teletrabajo no puede significar bajo ningún aspecto un detrimento en los ingresos del trabajador. Ya. O sea, y hay dictámenes que dicen que se debe mantener. Oye, pero ¿cómo si ya no gasta plata en micro? Ya no gasta plata en almorzar porque almuerza en su casa. Sí. Bueno, a lo mejor eso es discutible porque él va a tener que ir igual a comprar para almorzar. Pero la movilización es discutible, pues ya no gasta. Sí. Pero si lo tenía pactado de antes, solo con acuerdo de las partes podrían suprimir eso. O podrían cambiarlo para internet, tal vez. Se podría cambiar el concepto, pero eso tiene que estar de acuerdo. Si el trabajador sabe bien lo que dice la ley, que dice bajo ningún aspecto puede significar una disminución de sus ingresos, sí. Y si me quitan esos beneficios, estoy disminuyendo directamente los ingresos, podría exigir que aparte me pagaran la asignación de internet. ¿Qué pasa si son buenas las preguntas, José Miguel, ¿qué pasa si un jefe te dice, oye, te voy a bajar tus lucas, te voy a bajar tus condiciones laborales, pero con las mismas funciones? Eso no está legalmente dentro de la ley. No, el contrato es ley para los contratantes y ahí se aplica norma del Código Civil, que dice que los contratos en general son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces aquí, para modificar un contrato de trabajo, necesariamente tiene que haber un acuerdo. Porque si fuera a la inversa, si se pudiera, yo como trabajador dice, oye, a partir de mayo quiero que me suba el sueldo al doble. No va a querer el empleador. No. Entonces él tampoco me puede obligar a mí que yo disminuya mi sueldo, porque sí, tiene que ser acordado. Tiene que ser acordado, perfecto. Así es. Estamos conversando con José Miguel Martínez, director laboral de EDIG, ingeniero en administración con especialidad laboral. Muy buena conversa sobre los derechos laborales, sobre todo en este contexto digital en el que estamos inmersos ya hace varios años y de lleno. Así que, José Miguel, te quería agradecer tu presencia y espero que te vaya muy bien en todo lo que venga. Muchas gracias por la invitación y ojalá que los auditores de Radio La Clave le haya quedado claro. Ya, y cuando quieran, estaremos por acá. Ahí te estaremos invitando. Muchas gracias, José Miguel. Se publicó, ¿sí? Ayer se publicó la reforma de pensiones, como dijiste, la ley 21.735, y empieza a regir en agosto, las cotizaciones y todo eso. Perfecto, muy bien, muy buena precisión. Bueno, dejamos la conversación con José Miguel, nosotros nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a tener una segunda parte entretenida. Vamos a hablar más de temas como, por ejemplo, inteligencia artificial, que nos encanta. Vamos a hablar con gente del Congreso de IA, justamente, que tenemos acá en Chile. Así que no se vayan y nos vemos en unos minutos. Ya.